¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañen este viernes 21 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Biden es el responsable de la crisis de bandas criminales que está deportando esta administración, señala el presidente Trump al defender su estrategia. Lo analizaremos. Además, continúan los ataques contra Tesla. Le diremos qué propone el presidente al respecto. Y le tenemos la historia de una pareja indocumentada colombiana que tenía más de 35 años en el país y ahora espera la deportación. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Como matones, así calificó el presidente Donald Trump a los miembros de Tren de Aragua deportados recientemente a El Salvador. Trump insiste en la necesidad de mantener la expulsión de estos criminales por razones de seguridad nacional. Juan Esteban Silva nos tiene lo último desde Washington y D.C. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludos, soy Juan Esteban Silva. Les quiero contar que la administración del presidente Trump pues insiste, como usted señalaba, Karina, en defender estas deportaciones de miembros del Tren de Aragua del grupo MS-13 a lugares como El Salvador. Recordemos, también ha habido presión sobre Nicolás Maduro para aceptar vuelos de deportados, aunque por supuesto Diosdado Cabello, por ejemplo, ha dicho que en el caso de Venezuela no se ha confirmado que sean del grupo Tren de Aragua. Otra cosa cree los Estados Unidos. Ellos dicen que tienen todas las pruebas para confirmar efectivamente que se trata de miembros del Tren de Aragua. Pero no solamente eso, el presidente Donald Trump ha calificado a estas personas como verdaderos matones y ha culpado en parte a la administración de Joe Biden por la responsabilidad de la entrada de muchas personas que son básicamente criminales que le hacen daño a los Estados Unidos en la administración anterior. Así que miren lo que ha dicho el presidente Donald Trump desde el despacho Oval aquí en Washington. He's done a great job, but I just can't imagine that the Democrats are taking this issue where they want to have them back. You know, so now they have men playing in women's sports, they have transgender for everyone, they have open borders, they have all of their crazy policies that are, I think, 95-5, not 90-10, okay? And their new policy is, let's bring Tren de Aragua back into our country. Let's bring the worst, these are the worst gang members there are. They look amazingly frail, though, by the way they were handled. It's very amazing. You know, they weren't, when they were in Colorado cutting the fingers off a man because he made a phone call to the police, they seemed a lot tougher then than they did when they were having their heads shaved and they were in shackles. They're tough people, they're bad people. We don't want them in our country. We can't let a judge say that he wants them. You know, he didn't run for president. He didn't get much more than 80 million votes. And we just can't let that happen. It'd be so bad for our country. Pero como yo les contaba, el presidente Trump ha señalado que la respuesta de deportar a grupos como el Tren de Aragua es en respuesta también a esa permisividad pues, de la administración de Joe Biden, que según él fue lo que le abrió la puerta a la llegada de tanta inmigración irregular. They allowed millions of people to come into our country, totally unvetted, totally unchecked. So you would ask, did he have the authority to allow millions of people? Did Biden have the authority to do something that's unthinkable? Have open borders where millions of people poured into our country, totally unvetted and totally unchecked, just as you would say. And many of those people were criminals. Many of them were from jails and prisons and mental institutions and gang members and drug dealers and very dangerous people. Many were murderers. We have 11,088 that we know of murders they murdered. Of that number, at least half killed more than one person. Las cifras, quiero contarles, hablan por sí solas. Más del 95% de disminución en el cruce de personas en condición de ilegalidad a través de la frontera sur. La frontera entre Estados Unidos y México dan cuenta de lo que el zar de la frontera, Tom Homan, ha calificado como un verdadero golpe a favor de la seguridad nacional, pero que demuestra también lo que a juicio de esta administración fue la permisividad de Joe Biden, porque dicen ellos, fue en esa administración que llegaron muchísimos criminales a los Estados Unidos. Por supuesto, las deportaciones continuarán. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y para analizar este importante tema está con nosotros Franklin Camargo, analista político de PragerU. Franklin, bienvenido. Como lo escuchábamos, a pesar de las críticas y de la interferencia judicial, el presidente Trump defiende los vuelos con más de 200 presuntos criminales que fueron enviados a El Salvador y asegura que es una cuestión de seguridad nacional. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no hay ningún tipo de dudas que el Tren de Aragua representa una amenaza para los Estados Unidos, representa una amenaza para la seguridad nacional e incluso para todas las personas que vivimos acá. Para nosotros los inmigrantes, los venezolanos que escapamos de esa tragedia, creo que deberíamos ser los principales interesados en que sean expulsados. Hay preocupaciones genuinas sobre el proceso. Hay familiares que han denunciado que aparentemente sus hijos, sus hermanos, sus esposos no forman parte del Tren de Aragua y han sido injustamente encarcelados o deportados y enviados a El Salvador. Yo creo que eso debe escucharse, debe investigarse, pero todo con la debida prudencia. Y digo prudencia porque ya vimos un caso de la famosa señorita del Líbano que tenía una visa, era inmigrante legal, la detuvieron y la deportaron. Y salieron todos los grupos conocidos y medios de comunicación a hablar de esa situación, cómo es posible que deporte a un inmigrante legal cuando justamente había viajado al Líbano a hacer apología a Hezbollah. Estos son casos diferentes, pero luego como ejemplo de tener prudencia a la hora de sí escuchar denuncias que son válidas y que se investigar, pero todo con el debido proceso. Claro. Ahora, vamos a ver estos datos porque una reciente encuesta de Fox muestra que el 56% de los estadounidenses aprueba la seguridad fronteriza y además el 63% aprueba la deportación de inmigrantes ilegales. Sin embargo, vemos una retórica diferente en los medios de izquierda. ¿A qué se debe esto, Franklin? Se ve simplemente una desconexión con el interés común, con el interés del americano común. Nosotros recordamos que durante los años de la administración Biden los ingresos fronterizos hasta en algún momento alcanzaron 15,000 personas. 15,000 personas al día. No se sabían quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban, cuáles eran sus objetivos, tienen crímenes o no, cuáles son sus niveles de educación. No se sabía nada. Eso llevó a que las peores bandas criminales del mundo estén actualmente en los Estados Unidos, una cosa simplemente inaceptable. Hoy los cruces fronterizos son alrededor de 200 al día o incluso menos. Por eso la aprobación de la mayoría de los votantes. Y en cuanto a la detención y la deportación, la mayoría de los americanos también entiende que una persona que no haya cumplido las reglas no merece estar aquí. Aún así, yo quiero precisar algo. En el mes de febrero, el 75% de las detenciones y deportaciones de la administración Trump fueron a personas que tenían algún tipo de récord criminal, bien sea que habían sido declarados culpables de algún crimen o acusados de crímenes graves. Entonces, 75% es un buen número. Durante la administración Obama era casi el 50% o 45%, así que es importante tenerlo en perspectiva. Por supuesto. Mira, de hecho quiero presentarte algunos números de lo que tú nos estás diciendo, porque de los cerca de 33,000 arrestos realizados hasta ahora por la administración Trump, el 14,111 eran delincuentes convictos, ya juzgados y con convicciones, 9,980 que enfrentan cargos pendientes y alrededor de 8,000 simplemente tenían violaciones migratorias. En relación a lo que mencionas de Obama, precisamente Obama deportó en sus primeros 3 años a más de 1 millón de personas y en el año 2012 deportó a más de 400,000, esto de acuerdo a cifras del Washington Post. Sin embargo, en ese momento no veíamos la atención a estos casos, la atención mediática a estos casos como se les está dando ahora, Franklin, y creo que parte es por lo que tú mismo estabas señalando. Ahora, ¿tú crees que la estrategia Trump va por buen camino hasta este momento? Yo creo que en cuanto a las acciones se refiere, y los números hablan más que cualquier discurso o cualquier palabra, sí, definitivamente. La mayoría de los americanos está aprobando el proceso de cerrar la frontera y de detenciones y deportaciones. Sin embargo, creo que debe haber un mejor mensaje de comunicación. Así como la izquierda juega con sus reglas y con su estilo, nosotros deberíamos, o la administración Trump, yo no soy parte de la administración Trump, pero digo nosotros de una persona conservadora, deberíamos hacer lo propio. La mayoría, y los números están ahí, de las personas que están siendo detenidas y deportadas son personas que tienen algún tipo de récord criminal o han sido acusadas de cometer algún tipo de crimen. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, porque incluso los demócratas dicen, no, nosotros estamos a favor de la deportación de los miembros del Tren de Aragua, pero no todos los inmigrantes indocumentados han de ser deportados. Bueno, hay un número importante, el número importante de ellos que está siendo deportados tiene algún tipo de récord criminal.
Incluso, bien lo decías tú, se está deportando menos que en la administración Obama, que eso pudiese ser incluso una crítica a la administración Trump, de acuerdo a sus promesas de campaña. Pero no solo eso, el número de personas que se está deportando en proporción, hay menos personas sin récord criminal que lo que había durante las deportaciones de Obama. Yo creo que este contraste sobre la percepción pública o de los medios, más que percepción pública, porque la percepción pública es positiva, es el claro contraste que existe entre la práctica, las acciones y el mensaje. Obama te hablaba hermosuras de los inmigrantes y nadie es criminal, pero te terminó deportando más de 3 millones y es el que más ha deportado en la historia de Estados Unidos, en la historia reciente. Bueno, y muchas de las figuras que ahora critican a la administración Trump los veíamos en fiestas en la Casa Blanca con Obama, cuando de todos modos estaba deportando a más gente, y creo que tiene mucho que ver quizá con el estilo. En ese sentido, Franklin, concretamente, ¿tú crees que, en concreto, debería la administración únicamente cambiar la retórica o también cambiar las acciones? Se ha dicho y hemos visto declaraciones de Tom Homan diciendo que los esfuerzos están para sacar a los criminales primero. Sin embargo, no están exentas personas que no tengan un récord criminal simple y sencillamente porque estar ilegalmente en el país es una violación. Y Obama deportó a muchísima gente que estaba en violación de las leyes migratorias aunque no tuvieran un récord criminal. ¿Qué crees tú que debería hacer la administración Trump en ese sentido? Sí, hay dos políticas que ellos están aplicando, la de tolerancia cero y la de daño colateral. Es decir, si ellos van a la residencia de una persona que es inmigrante indocumentada y cometió un crimen, y resulta que en su casa también su esposa no cometió ningún crimen, pero es indocumentada también, los deportan a los dos. Eso se está haciendo. Y hay que entender que ese es el cumplimiento de la ley. Uno entiende por qué hay personas que vienen de manera indocumentada a los Estados Unidos, y no todas son malas. De hecho, la mayoría son personas buenas, trabajadoras, que aportan mucho a los Estados Unidos. Pero también hay que entender el proceso. La verdad es que sí entraron de manera indocumentada y como bajo la administración Trump, Obama, Clinton, ellos están sobre la mesa en el caso de una deportación y esto es perfectamente posible. Yo creo que mi recomendación, por ejemplo, en el caso de los enviados venezolanos a El Salvador, es que sí va a haber un proceso mucho más rígido, sólido y público. Es decir, estas personas forman parte del Tren de Aragua, lo hemos comprobado, lo hemos estudiado y es así. Si alguna de las personas trasladadas a El Salvador no forman parte del Tren de Aragua y no cometieron crímenes, yo seré principalmente el primero en criticarlo. Y creo que las denuncias han de ser escuchadas e investigadas. Ahora, estas personas son indocumentadas. Si son indocumentadas, algún sistema de deportación lógicamente ha de existir. El problema que existe también es que no pueden ser enviados a Venezuela por el conflicto y el no alcance de una negociación real que hemos visto. Así que el tema Venezuela, venezolanos, yo soy venezolano, es bastante complejo, hay que entenderlo. Yo abogo evidentemente para que escuchemos las denuncias con precaución, sin conclusiones antes de tener pruebas. Y definitivamente si hay víctimas que no merecen estar allí, pues se debe solucionar en lo antes posible. Claro. Por supuesto, que se rectifique. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Franklin. El gusto es mío. Hasta la próxima. En otras cosas, Trump criticó el vandalismo contra las tiendas de vehículos Tesla que ha azotado a los Estados Unidos en las últimas semanas. En una publicación de Truth Social, el presidente sugirió que los vándalos deberían cumplir 20 años de prisión en El Salvador, mientras que el Departamento de Justicia de su administración y el FBI dicen que están investigando estos actos vandálicos contra el jefe de Doge, Elon Musk. Se conoció igualmente que un grupo anticapitalista que se atribuyó el mérito de aterrorizar a un barrio de Filadelfia durante lo que denominó el verano de la furia en 2020, apoya ahora a los radicales que atacan los vehículos Tesla en todo el país. En el sitio web de Anticapitalistas de Filadelfia apareció un post en el que se decía a los camaradas que hay mejores métodos incendiarios que los cócteles Molotov utilizados recientemente en los ataques. Y un tribunal federal emitió una orden temporal para restringir el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE a los sistemas de la Administración del Seguro Social en un marco de litigio sobre el manejo de la información gubernamental. La decisión responde a una solicitud presentada por sindicatos y asociaciones de jubilados, quienes argumentaron que este acceso representaba un riesgo para la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la orden permite que el personal de DOGE acceda a información redactada o desprovista de
de datos identificables, siempre que cumplan con capacitación y verificaciones de antecedentes. Los abogados del gobierno argumentaron que este acceso no es inusual, ya que el personal autorizado de la SSA consulta regularmente las bases de datos como parte de sus funciones. Sin embargo, los demandantes sostienen que la participación de Doge es excepcional y debe ser limitada. Y el presidente Trump criticó fuertemente a los diferentes jueces federales que a lo largo de los últimos días han bloqueado algunas de sus propuestas políticas. Las palabras de Trump tuvieron lugar días después de que varias de sus políticas y promesas electorales se vieran fuertemente obstaculizadas por la decisión de jueces federales, en su mayoría designados por administraciones demócratas. Una de ellas fue la prohibición de continuar con el desmantelamiento de la USAID, acción que forma parte de la promesa del líder republicano de recortar el gasto mediante los despidos masivos y la eliminación de determinadas agencias que representen un despilfarro. Otra, y quizá la más controversial, fue la prohibición de continuar deportando a presuntos miembros de la banda terrorista venezolana Tren de Aragua a El Salvador en el marco de la ley de enemigos extranjeros invocada por Trump. Y una nueva encuesta de Quinnipiac muestra que los congresistas demócratas están teniendo niveles de aprobación históricamente bajos. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de esta crisis dentro del Partido Demócrata. Vanessa. Los votantes demócratas están muy enojados con los congresistas de su partido. Al analizar a fondo las encuestas, lo que queda cada vez más claro es que los votantes demócratas están descontentos con su partido, pero particularmente el nivel de favorabilidad de los congresistas demócratas ha caído a niveles históricos. Según la encuesta anual del primer trimestre realizada por la Quinnipiac University, por primera vez en la historia de esta encuesta, los demócratas del Congreso tienen un nivel de aprobación neto de sus propios votantes negativo. Lo que ustedes ven es la gráfica del nivel de aprobación neto, es decir, al porcentaje de aprobación se le resta el de desaprobación. Y en este primer trimestre ese nivel de aprobación es de -9 para los demócratas de la Cámara, ya que solo el 40% de los votantes demócratas aprueba el desempeño laboral de los congresistas en comparación con el 49% que lo desaprueba. Este es un cambio drástico respecto al año pasado, cuando el 75% de los demócratas aprobaban el trabajo de sus congresistas, frente a apenas el 21% que lo desaprobaron, por lo que la aprobación neta era de 54% en ese momento. Pues en este momento, como lo hemos venido reportando, hay grandes peleas y quiebres dentro del Partido Demócrata, con unos líderes en la Cámara de Representantes, incluyendo a Alexandra Ocasio-Cortez, que han inclinado la balanza hacia medidas más extremas, más de izquierda, asegurando que eso es lo que quieren los votantes. Sin embargo, cuando se revisan las encuestas como esta de Quinnipiac, lo que vemos es que cada vez los votantes demócratas están más descontentos con el partido, pero particularmente con el trabajo de sus congresistas demócratas. Gracias, Vanessa, por ese reporte, y queremos recordarle que si le gusta nuestro contenido puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. No olvide activar la campanita y darle like para que reciba las notificaciones cuando haya nuevo contenido para usted. Además, esta es la manera más sencilla de compartir con familiares y amigos. Nos encuentra como @VozMedia. En más noticias, el esposo de la ex congresista demócrata Cori Bush, Courtney Meritz, fue acusado de defraudar al gobierno federal de los Estados Unidos para recaudar de forma ilegal miles de dólares en préstamos bajo varios programas de ayuda para pequeñas empresas implementados durante la pandemia. En un comunicado, el Departamento de Justicia explicó que Meritz falsificó varios detalles sobre sus supuestos negocios para recibir más de $20,000 en préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas entre los años 2020 y 2021, bajo el programa de préstamos por desastre económico y el programa de protección de nómina. Durante los últimos años, Bush ha sido considerada una de las figuras más radicales del Partido Demócrata, al punto de formar parte de la fracción más izquierdista y extremista conocida como The Squad. Y en el estado de Florida se ejecutó a un reo de 63 años por la violación y el asesinato de Tune Nenwer, de 8 años de edad, y su abuela, de 58. Los hechos ocurrieron en 1993 en Castleberry. Según reportó News4Jax, la noche de los crímenes, Edward James se encontraba intoxicado con drogas y alcohol. Oficiales de la prisión estatal de Florida reportaron que James fue pronunciado muerto a las 8 de la noche con 15 minutos, luego de haber recibido una inyección letal
letal compuesta por 3 drogas diferentes. James obtuvo la pena de muerte luego de haber sido declarado culpable tras una votación de 11 votos contra 1 por parte del jurado. Según reportó el medio estatal, el hermano de la pequeña víctima dijo que tras la ejecución, la familia fue capaz de encontrar algo de paz. Y mire, el máximo tribunal del estado de Nueva York emitió un fallo decisivo que impide que los no ciudadanos puedan votar en la ciudad de Nueva York. La decisión surge tras una demanda presentada en 2022 por el Comité Nacional Republicano que buscaba frenar la inclusión de más de 800,000 no ciudadanos en el censo electoral estatal. Esta medida respondía a una legislación aprobada por el Ayuntamiento de Nueva York en 2021 que le permitía a los no ciudadanos participar en las elecciones locales. Con un fallo de 6-1, el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional la ley de 2021, argumentando que violaba la Constitución estatal, la cual establece que solo los ciudadanos tienen derecho al voto. Este fallo marca un precedente importante en el debate sobre la participación de no ciudadanos en procesos electorales locales, reforzando los principios establecidos en la legislación estatal. Así nos vamos a la pausa. Al regreso le tenemos la historia de una pareja que ha vivido por más de 35 años de manera indocumentada en el país y ahora enfrenta una orden de deportación. Y recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de su plataforma favorita. Puede vernos en Roku, Apple TV, Fire TV y Voz Media y por supuesto Now Media. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, ponga la palabra Voz y ahí encontrará no solo el noticiero, sino todos nuestros contenidos. Quédese, ya volvemos con más de Voz News. Una pareja de colombianos con años viviendo en los Estados Unidos y sin récord criminal será deportada a fin de mes. La pareja acudió a una cita con inmigración en California y ya no pudieron salir. Fernando Mejía nos tiene los detalles de esta historia. A Stephanie González le cambió la vida de un momento para otro. De estar en una familia unida con armonía y sueños, ahora se ha quedado sin el apoyo de sus padres, quienes enfrentan una deportación. Me siento súper triste. De verdad que lo que pasó con mis papás me quiebra el corazón y lo único que quiero es que salgan de estos centros de detención porque no merecen esto. Gladys y Nelson González llevaban viviendo en Estados Unidos 35 años. Hace 3 semanas fueron a una cita con inmigración para reportarse como lo hacían todos los años. Esta última vez de ahí no salieron. La persona que tenga algún tipo de caso pendiente y tiene que estar aquí, quiere seguir estando en los Estados Unidos, debe tener mucho cuidado porque ese caso pendiente puede tener problemas en el futuro o en el presente, como sucede en este caso. Al parecer, la pareja tenía una orden de salida voluntaria desde el año 2000, pero estuvieron apelando el caso desde ese entonces. Casos como el de la familia González son cada vez más comunes, personas sin antecedentes criminales y con años viviendo en el país que son deportados. Pues lo que yo gustaría es que mis papás puedan regresar a su casa aquí en los Estados Unidos, pero la realidad es que eso no va a pasar. A mis papás ya los van a deportar a Colombia. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, desde que Trump asumió la presidencia se han hecho más de 33,000 detenciones de personas indocumentadas, de las cuales 14,111 eran criminales convictos, 9,980 tenían casos criminales pendientes y solo 8,718 tenían algún tipo de violación relacionado con inmigración, como el caso de Nelson y Gladys. Para Stephanie y sus hermanas, una pesadilla que nunca imaginaron les tocaría vivir y están sufriendo por lo que están pasando sus padres. Abogados en casos de inmigración coinciden que casos como este, bajo otras circunstancias o durante otra administración, hubieran tenido más oportunidad. En este momento es muy difícil que pueda o tenga un final feliz. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles, California. Gracias, Fernando, por este reporte. Y más de 300 migrantes venezolanos varados en México regresaron ayer jueves a Venezuela en medio de una nueva crisis con Estados Unidos que exige retomar las deportaciones a ese país. Los detalles en el siguiente reporte. Más de 300 migrantes de Venezuela varados en México regresaron el jueves a su país en medio de una nueva crisis con Estados Unidos, que exigió retomar las deportaciones a ese país poco después de enviar a venezolanos a una cárcel salvadoreña. Un avión de la sancionada aerolínea estatal Conviasa llegó al aeropuerto de Maiquetía con 311 pasajeros a bordo, incluidos 21 menores de edad que viajaban solos. En principio no son deportados de Estados Unidos, sino venezolanos que no pudieron llegar a ese país.
Washington reaccionó al vuelo del jueves desestimando que se trate de una operación de deportación. Caracas no dijo que se trataba de deportaciones de Estados Unidos, sino de una repatriación dentro del plan Vuelta a la Patria, lanzado en 2018. Estados Unidos está muy confundido. Estados Unidos dijo que nos iba a enviar al Tren de Aragua y no nos ha enviado a nadie del Tren de Aragua. Alguien está mintiendo deliberadamente en los Estados Unidos. Que arreglen su problema antes, entre ellos. Cuando ellos estén listos, nosotros estamos listos. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro debe dejar de engañar y en lugar de eso programar vuelos de repatriación consistentes y semanales, además de amenazarlo con nuevas sanciones. ¿Y qué tenemos por aquí? Por su parte, el jefe de las negociaciones con Estados Unidos, Jorge Rodríguez, dijo que Venezuela está lista para reanudar los vuelos, a la espera de que se den las coordinaciones necesarias. Si por nosotros fuera, no los traemos a todos. Si por nosotros fuera, no dejamos a un solo venezolano para que sea maltratado en los Estados Unidos de América. La migración es el tema bandera del nuevo gobierno de Donald Trump y en consecuencia de los incipientes contactos con el presidente izquierdista Nicolás Maduro, con quien acordó la deportación de venezolanos en Estados Unidos. La diáspora venezolana expresó un apoyo vehemente a Trump, quien por su parte denunció una invasión de criminales de ese país e invocó una ley de 1798 para deportarlos sumariamente hasta El Salvador el domingo. 238 venezolanos, supuestamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua, terminaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, que el presidente Nayib Bukele habilitó para pandilleros en El Salvador. Venezuela ha exigido que sean liberados y repatriados, al tiempo que denuncia una campaña para criminalizar la migración. Lo que estos mandatarios nunca responden es por qué sus ciudadanos tuvieron que salir en primer lugar de su país. Y escuche esto, al menos 8.938 personas, un número récord, murieron en las rutas migratorias en el mundo en 2024. Así lo dio a conocer hoy la ONU, destacando que el balance real sería probablemente mucho mayor debido a que numerosos fallecimientos no fueron registrados. El año 2024 es el más mortífero registrado hasta ahora en la mayoría de las regiones del mundo, incluida Asia, con 2.778 muertes registradas, África con 2.242 fallecidos y las cifras actuales para América arrojan al menos 1.233 decesos, incluyendo cifras récords de 341 muertos en el Caribe y 174 en la selva del Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, mientras que en Europa se reportan 233. De regreso a nuestro país, una pareja de Virginia Occidental pasará el resto de su vida en prisión por obligar a sus 5 hijos adoptados a trabajar en su granja como esclavos mientras eran reprendidos con insultos raciales. Jen K. Whitefeather recibió hasta 215 años de prisión y su esposo, Donald Lance, cumplirá hasta 160 años, la sentencia máxima, después de que ambos fueran condenados por trabajos forzados, trata de personas, abuso y negligencia infantil en enero. La pareja adoptó a los 5 hermanos afroamericanos en Minnesota, luego se mudó a una granja en el estado de Washington en 2018, antes de mudarse a Seasonville, Virginia Occidental, en mayo de 2023, cuando los niños tenían entre 5 y 16 años de edad. Bueno, y por ahora evitar el envejecimiento es imposible, pero siempre nos preguntamos cómo podemos hacer para retrasarlo y para que nuestra piel se conserve joven el mayor tiempo posible. Pues mire, saque pluma y papel. Según un reporte de Infobae, algunos alimentos son fundamentales para preservar la elasticidad, hidratación y resistencia de la piel, evitando así un rápido progreso del envejecimiento. La soya y sus derivados, tales como el tofu, tempeh, edamame, contienen isoflavonas, compuestos que ayudan a mantener la elasticidad de la piel. Además, los frutos secos y las semillas como la nuez, la almendra, la chía o lino son alimentos ricos en omega 3 y zinc, fundamentales para la regeneración celular. Y por último, el caldo de huesos y colágeno hidrolizado, ambos son conocidos por sus propiedades para mantener la firmeza de la piel y reducir la flacidez. Así que ya lo sabe, estos alimentos podrían ayudarnos a prevenir el rápido envejecimiento. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese, ya vienen nuestros analistas con los temas que hacen titulares hoy. Y antes, recuerde que también ya nos puede escuchar en su plataforma de podcast, pero también Flor Rubio tiene un anuncio para nosotros. Flor. Hola amigas y amigos de Voz, conéctese con nosotros mañana sábado a las 7 p.m. Central
para hablar sobre cómo manejar las emociones, porque reprimirlas o evadirlas puede causar problemas en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo también, al ser seres trinos. Vamos a aprender mucho, así que estate con nosotros. Nos vemos. Claro que sí, buenísimo. No se pierda mañana Vivas y Plenas y quédese con nosotros. Ya volvemos con más de Voz News. Como le informamos, el presidente Trump justificó hoy las razones por las que fue necesario deportar a decenas de miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Para analizar esto a profundidad, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y comenzamos con esto porque siguen las fuertes críticas a la administración del presidente Trump. Él ofrecía una conferencia de prensa el día de hoy en el que ratificaba el que las personas que fueron deportadas a El Salvador son miembros en su mayoría del Tren de Aragua, y además dice que es importante sacarlos por la seguridad nacional. Alfonso, ¿por qué se critica una medida que además es facultad, en este caso, del Ejecutivo, como es el presidente Trump? Bueno, por un lado, hay que reconocer que han salido artículos de prensa en América Latina, pero ya también en Estados Unidos, de que supuestamente algunas de las personas que se enviaron a esta prisión de máxima seguridad en El Salvador no eran miembros del Tren de Aragua, eran venezolanos, pero alegadamente fueron de manera errónea enviados a El Salvador. Sin embargo, la administración ha sido firme en que ellos chequearon en cada caso y confirmaron que estas personas, cada uno tenía vínculos con el Tren de Aragua, y el presidente Trump lo vuelve a reafirmar hoy. Entonces hay que ver, estos informes de prensa, ¿verdad?, se basan muchas veces en lo que dicen familiares o conocidos de estas personas. Igual están tratando de presentar una imagen positiva de estos individuos cuando realmente sí tenían vínculos con el Tren de Aragua. Yo creo que es importante que la administración lo deje bien claro, de que todos estos individuos efectivamente de alguna manera participaban de las actividades y tenían vínculos con el Tren de Aragua. No debe ser un problema remover estas personas, pero yo creo que la izquierda y los demócratas quieren intervenir en los tribunales porque quieren limitar la capacidad de la administración de remover a inmigrantes ilegales del país sin una vista ante un juez de inmigración. Y sabemos, conociendo que hay tan pocos jueces de inmigración, que si eso fuera así, pues imagínate, se paraliza el proceso, no los van a poder sacar. Por eso es que la administración está utilizando cosas como el Aliens Enemy Act para no tener que acudir a un juez y poder removerlos inmediatamente, considerando los intereses de seguridad nacional. Bueno, algo de lo que mencionaba el presidente Trump el día de hoy es que realmente la crisis de la gente que él está sacando hoy del país es la gente que dejó entrar la administración anterior, que es el presidente Joe Biden, en este caso a los criminales que él dejó entrar. Ahora, vamos a ver aquí, por ejemplo, algunos datos. De acuerdo al Washington Post, el presidente Obama deportó en sus primeros 3 años a más de 1 millón de personas y solo en 2012 deportó a más de 400,000. ¿En dónde estaba la prensa de izquierda y los demócratas en ese momento que no se le daba esta atención mediática como lo vemos el día de hoy, Orlando? Bueno, estaban siguiendo órdenes y estaban haciendo lo que ideológicamente tienen que hacer. Es que esto no se trata sobre la política pública en sí. Esto se trata de quién la hace. Y que obviamente aquí la agenda es la de fortalecer a los demócratas, fortalecer, en ese caso, a la administración Biden y en este caso, pues irse en contra de Donald Trump. Esa es una muestra clarísima de que lo que hay aquí es una agenda, de que estos jueces son completamente ideologizados, son partidistas, no son imparciales, son parciales completamente, y eso pues merece ser combatido y enfrentado. Yo creo que Trump está haciendo lo correcto al denunciarlo, al plantearlo como tiene que plantearlo, que es que estos jueces son unos agentes ideológicos y hay que denunciarlo en todos los espacios.
Por supuesto que, como lo mencionaba Alfonso, en el dado caso de que haya errores, y lo mencionabas tú también ayer, Orlando, específicamente en enviar a personas sin antecedentes a una cárcel de máxima seguridad como la prisión de El Salvador, ahí se tendría que rectificar. Por supuesto, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso y veamos qué sucede con los reclamos, si es que hay reclamos válidos en ese sentido. Pero por otra parte, veíamos que en realidad los estadounidenses, la mayoría, siguen estando a favor de la política migratoria y de la política de deportación del presidente Trump. La encuesta más reciente de Fox muestra que el 56% de los estadounidenses están de acuerdo con su manera de manejar la seguridad fronteriza y también alto porcentaje de estadounidenses, un 56%, están de acuerdo, un 63% es más, aprueba la deportación de inmigrantes indocumentados. Vanessa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esto y cómo analizas estos resultados? Ya van 2 meses de esta administración y estos son los resultados de este estudio reciente. Bueno, yo creo que en general entre el público americano, pues este es efectivamente, como lo muestra esta y todas las encuestas hasta ahora, el asunto en el que más favorabilidad tiene el presidente Trump, porque es evidente que en tan solo unas semanas pues ha logrado logros y ha logrado cumplir con sus promesas. Sin embargo, sí estamos viendo en diferentes medios que no son medios de izquierda, estamos viendo en el Wall Street Journal, estamos viendo en el New York Post, ciertas, digamos que manifestaciones acerca de que hay que tener cuidado, de que no se debieran cometer errores, y ese tipo de cosas yo creo que por ahora simplemente son unos casos que ni siquiera tenemos la información confirmada, y creo que este es el momento en el que la administración tiene que, digamos que tener cuidado con eso para que siga adelante teniendo estas buenas cifras que está teniendo en las encuestas, y también para que pueda mantener, yo creo que algo muy importante para nosotros como hispanos es la popularidad que ha ido aumentando del Partido Republicano entre los hispanos, ¿no? Porque evidentemente estas quejas pues van a afectar a la comunidad hispana, entonces yo creo que es importante que el partido, por la comunidad hispana, por los americanos, pero también pues por hacer las cosas bien, porque las cosas siempre se tienen que hacer bien y la idea es minimizar los errores al máximo. Ahora, hablando precisamente de ello, les mostraba unas cifras hace unos momentos de las deportaciones que realizó el gobierno de Obama. Sabemos que deportó a un gran número de personas. Dudo mucho que en su totalidad esas personas hayan tenido antecedentes criminales. Seguramente la gran mayoría de todos esos deportados no tenían antecedentes criminales. Aquí está la pregunta. En este caso, el día de hoy, incluso en el noticiero, tuvimos el reportaje sobre esta pareja, por ejemplo, de Colombia, que llevaban más de 35 años aquí, que tienen a sus hijas ciudadanas y que ahora están ya en un proceso de deportación. Seguramente serán deportados a final de mes. ¿Cómo lo ven esto? Porque evidentemente aquí hay una realidad, hay las violaciones a la ley y el que se tenga que cumplir una ley, lo han hecho otras administraciones como la de Obama, y en el otro lado está la explotación mediática de los medios de comunicación. Y por otra parte, lo hemos dicho muchas veces también, como hispanos, por supuesto que nosotros quisiéramos que gente de bien pudiera encontrar alguna manera legal de permanecer en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede balancear eso? Y les pregunto a todos en 30 segundos, ¿cómo balancear una entrada tan masiva como la que vimos, acciones tan drásticas como las que tiene que tomar esta administración, con no dañar este tipo quizá de familias que no representan una amenaza para los Estados Unidos? Comienzo contigo, Alfonso. Pues mira, la respuesta es muy difícilmente. O sea, la verdad es que la administración Biden creó una crisis migratoria en el país. Si estas cosas suceden, si estos casos excepcionales de personas que llevan aquí más de 3 décadas están siendo removidas, culpen a Joe Biden, porque si no se hubiera dado esta crisis de abrir la puerta a millones de personas, muchos de ellos con vínculos a grupos terroristas o criminales, no estuviéramos teniendo esta discusión de remover masivamente a personas. Yo creo que sí, la prioridad tienen que ser criminales, pero
evidentemente, para enviar un mensaje contundente, la administración quiere remover también a personas que no son criminales, pero están aquí ilegalmente. O sea que creo que muchos justos van a pagar por pecadores. Al final de cuentas, no se puede entrar ilegalmente al país. Esa es una realidad y la administración, el Ejecutivo tiene la autoridad para remover esas personas. Yo espero que sea menos el número, que no sea tan grande, pero habrá que ver hasta cuándo llegan, ¿verdad? Quizás después que se llegue al número de 2 millones, digamos, en 2 años, que eso requeriría mucho trabajo para remover personas. Entonces que quizás digan, pues mira, ya hemos removido suficientes personas, ya se ha enviado el mensaje, entonces vamos ahora a atender a las personas que llevan mucho tiempo aquí, tratar de legalizarlas. Es una pregunta difícil. Orlando. A ver, aquí hay que entender exactamente qué es lo que motiva la política severa contra la migración ilegal. No se trata de que simplemente se quiere al que entró ilegalmente afuera, sino que el que entró ilegalmente y de una manera abrumadora y sin precedentes ha provocado un problema serio de delincuencia, demográfico, etc. Entonces, yo sí creo que es importante, si bien la política es clara y la ley es clara, yo creo que como es un tema profundamente humano, las excepciones tienen que presentarse, tiene que tratarse de manera sensible. No se puede equiparar al migrante ilegal que probablemente no encuentra trabajo y está en las calles, etcétera, con la señora que lleva 30 años, 40 años viviendo en Estados Unidos, que tiene a su familia aquí, sus hijas aquí, que probablemente siempre ha pagado sus taxes, que ha contribuido, que ha trabajado hasta que ha generado empresa. Yo sí creo que tiene que haber algún tipo de sensibilidad, porque aquí el punto no es la migración ilegal porque sí, aquí el punto son las consecuencias de la migración ilegal que han provocado una crisis urgente, grave y obviamente es culpa de Biden. Y cerramos contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que yo me imagino si de pronto en uno de estos casos alguien de la administración, por ejemplo, saliera en uno de esos casos particulares, como por ejemplo el que vimos de la niña que estaba con este tratamiento de cáncer, pero sus papás pues eran ilegales. Yo me imagino que pudiera pasar si la administración sale y públicamente dice, tenemos este caso, vamos a hacer una excepción por esto, pero es solo esto y vamos a seguir con mano dura contra todos los delincuentes y todos los bandidos y vamos a seguir deportando, y ahí seguimos con el discurso fuerte de Tom Homan o que pongan alguno de estos de la administración a que siga con el discurso fuerte. Yo creo que esos gestos podrían aumentar mucho la popularidad del gobierno, no solo entre los hispanos, que por supuesto entre los hispanos sería muy agradecido, pero también entre americanos y podría callar incluso muchas bocas de aquellos que pintan a la cúpula republicana y a la administración de Trump como una administración sin sentido, sin corazón, de aquellos de la izquierda que los tildan como eso. Entonces, yo evaluaría eso, evaluaría qué excepciones se pueden hacer, evaluaría qué casos se pueden tomar diferente, porque creo que incluso podría ser una ganancia para la administración, pero pues por demás, obviamente, es una situación difícil en la que evidentemente va a haber problemas y va a haber justos que paguen por pecadores. Y que al final de cuentas también queda a discreción de los agentes que están a cargo en los diferentes sectores. No son ellos quienes, no es que el presidente decide sobre cada caso individualmente, sino los directivos que están asignados a estos casos. Y rápidamente, antes de irnos a la pausa, dejar en claro, porque se ha manejado que estos casos no sucedían bajo otra presidencia y no se daban en estos números. Yo lo he mencionado varias veces. Personalmente, una familia de amigos muy queridos que huyeron de la violencia en México y vivían en el área de El Paso, Texas, sin haber cometido delitos por muchos años, con niños ciudadanos, fueron detenidos bajo la administración de Obama. Incluso su niña ciudadana estadounidense estuvo en el centro de detención junto con ellos y acabaron siendo deportados a México sin misericordia alguna. Así que este tipo de casos no es exclusivo de esta administración. Nos vamos a la pausa, ya regresamos con mucho más que analizar aquí en el panel de Voz News. Una
reciente encuesta de Quinnipiac muestra que los congresistas demócratas están teniendo niveles de aprobación más bajos en la historia reciente. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Ya habíamos hablado de las divisiones que hemos visto en los últimos días, que han escalado incluso públicamente, pero ahora lo confirma precisamente esta encuesta. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este estudio? Bueno, esto es como una encuesta que mira el nivel de favorabilidad neto, es decir, al nivel de favorabilidad le restan el nivel de desaprobación del partido. Y es en este momento la primera vez en la historia de esa encuesta que el Partido Demócrata tiene una favorabilidad neta negativa. Como pueden ver, es la gráfica de arriba, el azul, y pueden ver que está por debajo del 0 porque en este momento está en -9. En -9 porque la aprobación es de 40% y la desaprobación es del 49%. Eso quiere decir que la favorabilidad neta de nuevo es negativa, -9, y es un punto histórico. Mientras que si ustedes ven abajo la gráfica del Partido Republicano, va en subida con una favorabilidad neta de 69%. Esto es particularmente sobre los representantes, sobre los demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes. Y entonces, pues por supuesto es muy curioso porque al mismo tiempo que tenemos estos datos, lo que vemos es una Alexandra Ocasio-Cortez impulsando a la Cámara de Representantes a irse más hacia la izquierda porque, según ella dice, los votantes necesitan medidas más extremas y más radicales, pero mientras tanto el Partido Demócrata, pero particularmente la Cámara, está teniendo una favorabilidad negativa y con una baja histórica. Bueno, y por otra parte, vemos las divisiones que hemos hablado públicamente, divisiones impensables antes, como por ejemplo la división entre Pelosi y Schumer, que son dos bastiones del Partido Demócrata. ¿A qué se debe esto, Alfonso? Bueno, se están peleando entre ellos, está habiendo una fricción entre la minoría, la ínfima minoría, que es más pragmática, aunque todavía son de izquierda, y la inmensa mayoría del liderato electo, que es de izquierda dura. Mira, yo creo que los números de esa encuesta son interesantes y lo que demuestra es que confirma lo que en un momento dijo la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee, que hoy en día teníamos un partido del sentido común, el Partido Republicano, y el Partido de la Locura, que es el Partido Demócrata. Y así lo ve el ciudadano promedio. Entre la locura y el sentido común, pues obviamente la gente va a votar por el sentido común. El problema que tienen los demócratas es la ideología de extrema izquierda que la inmensa mayoría de sus representantes electos han acogido. Tienen un problema enorme y si siguen en esta ruta van a seguir perdiendo elecciones y los republicanos pudieran dominar la Casa Blanca por mucho tiempo y quizás el Congreso también, Cámara y quizás ambas cámaras por un buen tiempo. Bueno, anoche veíamos un evento en Arizona que fue convocado precisamente por Bernie Sanders y veíamos la entrada de Alexandria Ocasio-Cortez, hay que decirlo de alguna manera, siendo ovacionada por los asistentes. Esto contrasta un poco. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? ¿Crees que los demócratas tendrán tiempo de reagruparse para las elecciones de medio término? Por un lado vemos estos números tan bajos, por otro lado vemos un evento masivo en Arizona con estas figuras siendo ovacionados por la gente que asistió. ¿Cómo lo ves? Y cerramos contigo el tema. Bueno, sí, es que es realmente preocupante. Según una última encuesta y estudio de opinión, Alexandria Ocasio-Cortez es la que se perfila como quizá la principal figura del Partido Demócrata. En contraste, hemos visto, es un ejemplo, como Gavin Newsom, en su intento de moderarse con su podcast y entrevistar a figuras conservadoras, eso más bien ha tenido un impacto negativo en su imagen. Y muchos demócratas están empezando a ver a Gavin Newsom como un traidor o como una especie de oportunista. Es decir, el elector demócrata parece que no está necesariamente premiando la moderación, sino que todavía está favoreciendo figuras radicales como lo es Alexandria Ocasio-Cortez. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso. Yo creo que van a faltar más derrotas, más fracasos del Partido Demócrata para que realmente haya un proceso interno de reflexión que hasta el momento no ha habido. Bueno, y con eso cerramos y nos vamos a uno de los segmentos favoritos de la gente y viene los viernes, aplausos y abucheos.
Bueno, y como nos gusta terminar con cosas positivas, empecemos por los abucheos. ¿Para quién van tus abucheos de la semana, Vanessa? Pues yo sigo con Alexandra Ocasio-Cortez porque yo sé que hay gente a la que le parece genial que esta mujer tome el liderazgo del Partido Demócrata y muy bien que ellos mismos se entierren. A mí la verdad me preocupa que el Partido Demócrata tome ese camino. Entonces mis abucheos para esta mujer para estar impulsando a la Cámara de Representantes y a los demócratas a irse aún más al extremo. Ahí están los abucheos para Alexandria Ocasio-Cortez. Le seguimos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus abucheos? Esto lo digo como un ex fan, muy doloroso, pero mis abucheos van para Kanye West. Es muy preocupante la deriva en la que anda en estos últimos días. No se ha echado para atrás, sino va completamente al frente con su antisemitismo, con su odio completamente a los judíos, y yo creo que merece abucheos. Así que van para Kanye. Terrible, la verdad que sus comentarios bastante fuera de lugar, constantemente terrible, es una tristeza. Y nos vamos contigo, Alfonso, ¿para quién van tus abucheos? Y la moda de Kanye tampoco la entiendo muy bien, pero bueno, yo voy a abuchear esa partida de frikis que les ha dado por incendiar, prenderle fuego a Teslas. Estos activistas de izquierda pues están molestos con Elon Musk, con los recortes que está haciendo la administración Trump de gasto, de fraude a través del gobierno federal. Y es una pena que incurran este tipo de actos que no es otra cosa que una forma de terrorismo interno. Quieren promover la violencia, intimidar para adelantar su agenda ideológica. Es penoso, patético. Si quieren participar de la democracia, si están molestos, participen del proceso democrático, escriban una carta a su congresista, voten, pero incendiar carros, destruir propiedad privada, me parece que es totalmente absurdo y no americano. Claro, y si no quieren comprar Tesla, pues no compren Tesla, ¿verdad? Pero no hay por qué dañar la propiedad de otros, que justo hoy se daba el comentario polémico, sabemos que Trump es bastante polémico, se daba el comentario polémico de Trump donde decía que, bueno, deberían de mandar a estos delincuentes y vándalos a la cárcel de El Salvador, ¿no? Obviamente eso ha dado muchísimo Se pueden comprar perfectamente un Subaru o un Volvo fácilmente. Ahí está. Bueno, vámonos con las cosas positivas. Vanessa, ¿para quién van tus aplausos de la semana? Para Elon Musk, que nos dejó una de las mejores imágenes que vayamos a ver en mucho tiempo, es el rescate de esos 2 astronautas. Impresionante cómo este hombre logra ayudar y traer a estos 2 astronautas a la Tierra y destacar siempre, porque yo creo que hay gente que no reconoce a Musk. Este hombre siempre lo que hace es intentar mejorar la humanidad. Él se mete en cosas no por negocio, sino más que todo por ayudar a la humanidad, porque es como la obsesión que este hombre tiene en la cabeza. Entonces, muy bien por él. Ahí están los aplausos. Oye, y aquí cabe un paréntesis para abucheo en esta misma nota para la administración Biden, porque Biden rechazó la ayuda de Elon Musk para haberlos traído a casa antes. Imagínate cuánto tiempo tuvieron que pasar allá arriba sin sus familias y todo, que bueno, al final son astronautas y obviamente nos van a decir que estuvieron bien y contentos, pero era innecesario, pudieron haber regresado a casa antes si Biden hubiera aceptado la ayuda de Elon Musk, pero la rechazó, quizá por cuestiones políticas. Nos vamos contigo, Orlando. ¿Para quién van tus aplausos de la semana? Yo pensaba que ibas a decir que el paréntesis era para aplaudir a los delfines, ¿no? Ah, bueno, además, ¿verdad? Buenísimo, hermoso, además, increíble. Voy a aplaudir a los delfines y voy a aplaudir al secretario de Estado, Marco Rubio, porque esta semana ha logrado importantes avances. Ya es como la 5ª vez que lo aplaudo, pero es que ha demostrado ser por ahora un excelente secretario de Estado. Por cierto, hoy anunciaba que iba a sancionar a la expresidenta argentina Cristina Kirchner. Me parece una medida fantástica. En el caso de Venezuela, logró en un par de minutos que Nicolás Maduro se comprometiera en aumentar los vuelos de regreso, todo el manejo del tema con el Medio Oriente, todo el manejo con el tema de Rusia, lo ha hecho muy bien Marco Rubio. El presidente Trump lo ha elogiado, ha disipado cualquier duda sobre supuestos conflictos que hay, y yo le quiero dar sus aplausos por la manera en la que ha venido manejando el Departamento de Estado. Se ha mostrado de verdad sumamente ecuánime ante diversas situaciones. Recordemos que él estaba presente también ahí cuando sucedió lo de Zelensky y bueno, tantas cosas. Viajó después para las negociaciones en Medio Oriente y todo. La verdad es que ha hecho un gran papel. Cerramos contigo. ¿Para quién van tus aplausos, Alfonso?
La quinta vez que Orlando ha aplaudido a Marco Rubio. Manuel, José, tengan por ahí el B-roll de Marco Rubio preparado. Si te vas a trabajar a la oficina de Marco Rubio, nos das entrevista, Alfonso, por favor. Yo quiero aplaudir al presidente Trump por algo histórico que sucedió esta semana. Después de que desde Ronald Reagan, varios candidatos republicanos a presidente y presidentes republicanos dijeron que iban a acabar con el Departamento de Educación y no lo hicieron. Finalmente, Donald Trump tomó el primer paso, firmó una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación Federal, que no ha hecho absolutamente nada para mejorar la educación de los niños. De hecho, desde que fue creado, la educación de nuestros hijos ha venido hacia abajo. Las puntuaciones en los exámenes de matemáticas, de redacción, están por el piso. 60% de nuestros estudiantes de cuarto grado no son competitivos en matemática y 75% de octavo grado. Es una verdadera vergüenza. Se han gastado más de 3 millones de dólares desde entonces. Según la Constitución, la educación es algo que le compete a los estados. Enviemos ese dinero a los estados. Son 50 laboratorios. El gobierno local gobierna mejor. Ellos saben las necesidades que tienen sus estudiantes. Esto es un momento histórico. Gracias al presidente Trump, finalmente terminará esta mala experiencia, esta pesadilla del Departamento de Educación. Se necesita verdaderamente algo urgente para rescatar la educación de nuestros niños, además en un país en donde es la educación más cara del mundo de alguna manera, ¿no? Ahí están los aplausos y los aplausos para usted por siempre acompañarnos. Gracias Vanessa Vallejo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar por estar con nosotros y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Antes de despedirnos, les recordamos nuestras redes sociales en donde nos puede escribir directamente, mandarnos mensajes y por supuesto no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Puede ver este noticiero de nueva cuenta, compartirlo con amigos y familiares y ver todo el contenido que tenemos para usted. Cuídese, que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite, le esperamos el lunes. Bendiciones.